Vamos a ver ahora, de manera rápida, cuáles son los parámetros de las señales sinusoidales, es decir, cuál es la expresión que define a una onda. Vemos que el periodo t es el tiempo en el cual que demora la señal en cumplir un ciclo. El periodo t, entonces, desde el inicio hasta el final de un ciclo, tomándolo desde el punto que ustedes quieran. Otro parámetro es la amplitud o lo que llamaríamos valor de pico. Entonces, una señal sinusoidal o una onda queda definida por la siguiente expresión. En este caso vamos a tomar como que es una onda de tensión en función del tiempo. Tenemos amplitud por el coseno de omega t. Recuerden que omega es la pulsación o velocidad angular por el tiempo más teta, que es el ángulo de desfasaje. Veamos entonces, si esta es una expresión que expresa el movimiento de la función, vamos a tomar como ejemplo la tensión en función del tiempo, va a ser igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega t. Omega, recuerden que es la pulsación o velocidad angular multiplicada por el tiempo más teta. Si esta expresión define a la señal, ¿qué ocurriría para el caso de que t valiese 0? Entonces, ¿cuál sería la expresión? Estaríamos en este punto, por lo tanto, arrancaríamos desde aquí. Es decir, que la señal quedaría tensión en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de, y como t vale 0, este producto se anula, queda 0 y solamente queda teta, que es el ángulo de desfasaje o valor de fase. Quiere decir que esto que tengo acá es el ángulo de fase. Veamos las unidades que pueden tomar las distintas variables. Comencemos por la amplitud. La amplitud, si la señal que estamos considerando es una señal de tensión, en ese caso la unidad será volt, o si es corriente, la unidad será ampere, etc. El tiempo está dado en segundos. La pulsación o velocidad angular va a estar dado en radianes sobre segundo. Teta, que es el ángulo de desfasaje, estará dado en radianes y la frecuencia estará dada en hertz. Bien, vamos a detenernos un momento para determinar o para saber por qué usamos señales sinusoidales en nuestro estudio. En primer lugar, porque la sumatoria de dos señales sinusoidales de igual frecuencia da como resultado otra señal sinusoidal de la misma frecuencia que las dos anteriores. Esto facilita mucho los cálculos cuando son altamente complejos. Luego, una señal sinusoidal es posible de ser integrada o ser derivada tantas veces como uno quisiera y sin embargo mantiene la misma frecuencia. Otro motivo por el cual usamos las señales sinusoidales es porque son fáciles de generar y de poder medir. En la práctica, eso es un punto muy importante. Y finalmente, por el hecho de que cualquier señal periódica, es decir, de cualquier forma, siempre y cuando sean periódicas, pueden expresarse como la sumatoria de señales sinusoidales con frecuencias armónicas. Eso es lo que vamos a estudiar en el tercer trimestre cuando veamos serie de Fourier. Es lo que expresa Fourier. Repito, que cualquier señal periódica puede tener distintas formas siempre y cuando se repita
en el tiempo. Esta señal que ustedes pueden observar ahí puede expresarse como la sumatoria de muchas señales sinusoidales. Por otra parte, en un circuito estable, cuando introducimos una señal sinusoidal de una frecuencia determinada, a la salida tenemos otra señal, sea esta de corriente o de tensión, que tiene la misma frecuencia. Por lo tanto, repito, en un circuito estable, lo que se va a mantener constante es la frecuencia. Lo que puede variar es la amplitud y también puede variar la fase, es el desfasamiento, el desplazamiento de la fase en el tiempo. Bien, vamos a ver las coordenadas polares como otra manera de representar las señales sinusoidales. Habíamos dicho que la expresión matemática que representa a una señal sinusoidal es esta que tengo acá. También dijimos que la frecuencia se mantiene constante en un circuito que es estable y lineal. Si la frecuencia se mantiene estable, entonces la pulsación o la velocidad angular también. Y no es de demasiada importancia describir algo que se mantiene constante. ¿Qué es lo que dijimos recién que puede variar? Lo que puede variar es la amplitud y la fase. Entonces, nosotros tenemos otra manera de poder expresar esta misma señal, pero aplicando números complejos, la forma exponencial de números complejos. Y es esta. En letra negrita escribimos la letra que representa la magnitud que tengo aquí. En este caso estamos viendo tensión, entonces tensión la escribimos con mayúscula y con negrita, es decir, con letra resaltada, y es igual a la amplitud multiplicada por E elevada a la fase con la expresión J. Usamos J en lugar de I de los números imaginarios para no confundir con la I de las señales alternas. Entonces decimos que un fasor, esto es un fasor es un número complejo que expresa una onda sinusoidal en función de su amplitud y de la fase. Bien, podemos ver acá una interpretación de lo que es el fasor. Recordemos que el fasor, que se escribía con letra negrita, es un número complejo que se expresa a través de la amplitud y la fase. Muy bien, en este gráfico podemos observar que es como si tuviésemos un vector que gira a una velocidad angular determinada. Ya dijimos que esta velocidad angular o pulsación es constante, es la misma siempre, así que no nos lleva información a nuestro problema. Tenemos aquí la amplitud y la fase. Muy bien. Normalmente las señales sinusoidales están representadas, como ya dijimos, por esta expresión donde dice amplitud o pico, valor de pico por el coseno. También lo podemos expresar como amplitud por el seno. Es indistinto. En ambos casos, como no está jugando el valor de la velocidad angular, entonces su fasor tendrá el mismo valor, porque la amplitud que tengo acá se ve expresada ahí y porque la fase que está acá la tengo aquí. Entonces, las señales que pueden estar expresadas como seno o como coseno también pueden representarse de manera fasorial según
la expresión de Euler. Ahora bien, en esta manera de expresar no tengo el valor de la velocidad angular. Es decir, no estoy en estos momentos dentro del campo del tiempo o del dominio del tiempo. Si yo quisiera volver, estando en esta ecuación, en esta fórmula, volver al dominio del tiempo, lo único que tengo que hacer es multiplicar la expresión del fasor, multiplicarla por esta expresión, que también es un número complejo, donde juega omega t. De manera que, por ser una multiplicación de potencias de igual base, es posible, mejor dicho, deben ser sumados sus exponentes, y una vez que han sido sumados, podemos factoriar. Y queda esta expresión. Y tomando la expresión y retornando a la expresión de Euler en el sentido contrario, esta es la expresión de Euler, podemos llevarla a esta forma. Esta expresión es equivalente a esta. ¿Por qué? Porque acá tengo la amplitud multiplicada por el coseno de omega t más la fase, omega t más teta, más la parte imaginaria del número complejo, que tiene como amplitud seno, y el argumento del seno, o sea, omega t más teta, es sacada de esta expresión. Es decir, toda esta expresión es equivalente a la que tengo acá. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria de la conversión de la expresión de Euler. Por lo tanto, puedo pasar de una señal en el dominio del tiempo a una señal en donde no tengo el valor de la frecuencia ni de la pulsación. Y a su vez, estando en esa situación, puedo, multiplicando por otro número complejo, j de exponente j omega t, volver a la expresión inicial, en donde ya estoy en el dominio del tiempo. Si he estado trabajando con el coseno, trabajaré entonces con la parte, seguiré trabajando con el coseno en la parte real de la expresión de Euler, y si estoy trabajando con la función seno, estaré en esta parte que corresponde a la parte imaginaria de la expresión de Euler. Bueno, con esto simplemente quería mostrarles las distintas maneras en que se puede expresar una señal sinusoidal, es decir, una señal con una forma de onda que ustedes conocen como seno o como coseno, depende del corrimiento que se quiera hacer. Pero estos son los conocimientos previos que tenemos que tener para recién entrar en cuál va a ser la respuesta de los circuitos resistivos, capacitivos e inductivos respecto al desfasaje que se van a producir entre tensión y corriente. Con estos conocimientos, entonces, nosotros vamos a poder comprender cómo es la respuesta de estos circuitos.